Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Empresar la Entrevista. Estamos grabando desde la Ciudad de México en las instalaciones de City Express en Santa Fe. Y el día de hoy queremos platicar con ustedes de un tema bastante interesante, que es la educación y la formación de los niños, la pedagogía, diferentes técnicas y demás, para lo cual el día de hoy nos acompaña Silvia Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias, Alejandro. Silvia, platícanos, ¿quién es Silvia Rodríguez? Bueno, pues soy mexicana, nací en la Ciudad de México. Tengo 3 hijos, uno de 20 años en la universidad, una hija de 17 en la preparatoria y una hija que tiene casi 15 años. Okay. Soy una apasionada de la artesanía textil, de los tejidos, de los bordados, soy maestra y me dedico a la educación. ¿Cómo llegas al tema de la educación? ¿En qué momento es tu despertar o tu llamado a la educación? Porque de formación eres diseñadora gráfica. Sí, soy diseñadora gráfica y artista plástica, ahora maestra, y llegué por mis hijos, ¿no? Yo viví en Londres, donde hice una maestría de arte y estaba súper metida en toda la parte artística, textil, y regresé a México embarazada de Nicolás, mi primer hijo, y entonces cuando uno tiene su primer hijo empieza, ¿y a qué escuela? ¿Y cuándo? No, pues que no hay lugar, que hay que apuntarse. Entonces desde que estaba muy chiquita empezamos a buscar escuelas para él. El papá de mis hijos y yo sabíamos que no queríamos una escuela tradicional, como lo que nosotros habíamos vivido, asistido. Habíamos tenido una experiencia en un mundo fuera donde las cosas eran diferentes, entonces queríamos para nuestro hijo algo diferente. Y un detonador importante fue que pues los niños chiquitos juegan fútbol. Entonces yo, como mamá primeriza, vamos a hacer la clase de fútbol en mi casa. Mi hijo tenía 3 años y amiguitos y amigas mías, la clase, y durante toda la clase mi hijo veía pasar la pelota. Todos los niños iban tras la pelota y él quería platicar y quería bailar y quería otras cosas. Entonces fue cuando yo dije, si yo lo llevo a una escuela tradicional de fútbol, pues no, realmente no la va a pasar bien. Y así fue que estuve buscando posibilidades, estuvimos buscando opciones y encontramos pues cómo acompañarlo de una mejor manera, según lo que veíamos que él tenía. Y en ese sentido, en este periodo de tu hijo de 2-3 años, que te das cuenta en este despertar y en estas necesidades diferentes que tú y el papá de tus hijos consideran que quieren para la educación de su primer hijo, ¿cómo fue esta investigación para ti? ¿Cómo fue este entendimiento para ti? ¿Y cómo fue el entender que quizá lo que hay en el mundo normal, en el mundo ordinario, no estaba haciendo lo que tú buscabas? O por observar a mi hijo, ¿no? O sea, al verlo, bueno, uno como papá está viendo a los niños y al verlo a él como lo que a él le gustaba, fue que me di cuenta que no, lo tradicional que yo veía no le iba a satisfacer esa necesidad, o no iba a ser aceptado, o no iba a encontrar. Por ejemplo, le gustaba bailar. Yo decía, ¿dónde lo voy a meter a bailar? Qué padre que le gusta bailar. Y iba yo a preguntar a las academias de baile. Y me decían, sí, qué padre que vengan. Y yo, ¿y hay niños? No, puras niñas. Y yo decía, no, pues tampoco lo quiero como forzar en ese sentido. En ese despertar y en ese identificar tuyo y del papá de tus hijos, de querer tener otro tipo de educación, otro tipo de acompañamiento para tu hijo, ¿cómo fue el ir descubriendo qué elementos sí y qué elementos no poder introducir en la educación de tu hijo? Algo muy particular estaba en una escuelita chiquita, en el kinder, iba muy contento y tenía una maestra muy linda y él iba muy entusiasmado a la escuela. De ahí tenía que pasar a una escuela grande porque pues ya teníamos que, luego se llenan las escuelas y probó otra escuela. Bueno, probamos como familia otra escuela y no quería ir a la escuela. Lloraba, entonces yo lo llevaba regañado, triste. O sea, yo estaba muy inquieta de saber cómo hago para que mi hijo disfrute la escuela. Ajá. Y ahí empecé a leer muchísimo, ¿no? A leer diferentes libros, cómo acompañar a tu hijo. Y bueno, ahí me encontré con un sinfín de teorías, ¿no? Como que había teorías que yo llegué a un momento en que dije, es que cada teoría tiene su fundamento
Y eso puesto a esta otra teoría, ¿no? Entonces fue a través de leer, de buscar en internet, de platicar con mis amigas, con la familia, de ir cómo hacerle. Yo veía a otras personas contentas en sus lugares y llegó un momento en donde me sentía que estaba mal, ¿no? Algo estaba yo haciendo mal con nuestro hijo, que no se estaba pudiendo incorporar a las escuelas o a los... O sea, las metodologías de educación. Sí. Y en ese sentido, estamos de acuerdo que entonces te obligó a generar esta investigación, exploración de técnicas, metodologías y demás. En esta exploración, en esta investigación que hiciste, ¿qué te queda de aprendizaje en la manera de aprender de los niños? O sea, ¿los niños aprenden de cierta edad a cierta edad de determinada manera? ¿O vamos evolucionando en nuestro método de aprendizaje? ¿Qué has descubierto? O sea, yo he descubierto que los niños desde pequeños ya traen algo. O sea, ya traen un interés o una afinidad o algo a lo que vienen a hacer, ¿no? Yo descubrí muchísimo que durante el juego, durante las tardes, durante los momentos libres, los fines de semana, yo veía que a mi hijo tenía ciertas facilidades, le encantaba trepar o le encantaba jugar o nos íbamos al bosque a caminar. Entonces yo creo que el niño algo trae y es muy fácil ver cuando el niño tiene espacios abiertos, libres. ¿A qué me refiero? No con un juego, no con una computadora, no con una televisión. No limitarlos. No limitarlos, porque si tú los pones frente a una televisión o a una actividad dirigida, entonces el niño no hace mucho, sino que se queda atendiendo las instrucciones. En el caso de mi hijo, no se quedaba satisfecho con esas instrucciones, y entonces yo fui explorando otras posibilidades. Diferentes alternativas. En ese aspecto, ¿es cierto que de los 0 a los 5 o de los 0 a los 7 los niños aprenden de determinada manera? Sí. O sea, los niños en ese tiempo están explorando el mundo, ¿no? Lo están conociendo y lo que les demos, ellos lo van a recibir. O sea, están abiertos. Ellos no pueden distinguir algo que está bien o algo que está mal, sino es un tiempo donde ellos están explorando y tienen una fuerza de voluntad impresionante, ¿no? Por eso los niños se están moviendo todo el tiempo, porque ellos necesitan estarse moviendo, jugar. El juego para los niños pequeños entre los 0 y los 7 años es fundamental. O sea, toda la humanidad en su historia, los niños siempre han jugado. Incluso lo vemos en los cachorritos, ¿no? O sea, los cachorritos siempre se están moviendo, siempre están jugando. Explorando, conociendo, llegan a un mundo que no conocen y lo conocen a través de explorar, de jugar, y ese juego que hace que los niños han hecho siempre les da un aprendizaje y una formación enorme. Entonces, en ese sentido, tu recomendación para los padres de familia que tienen a sus hijos en una educación tradicional sería que se aprovechen esos tiempos muertos, esos espacios o esos vacíos, ya sea en las tardes o los fines de semana, para buscar que los niños exploren, o sea, que vean, que nosotros nos podamos dar cuenta cuáles son sus habilidades diferenciadas, para poder ayudarlos a canalizar y apoyarlos en su desarrollo. ¿Es así? Sí, y también haciendo muchas actividades. Los niños pequeños quieren estar con los adultos, ¿no? Con la mamá, con el papá, con el tío. O sea, ellos nos quieren imitar. Si yo me pongo ahorita a sacar mi teléfono y a ver, entonces el niño lo quiere. Pero si yo me pongo a jugar con la pelota, el niño lo quiere. Pero si yo me pongo a lavar los platos o a cocinar, o sea, el niño pequeño inmediatamente se va a acercar a lo que está haciendo el adulto y lo va a querer hacer. Entonces yo también recomiendo que se acompañen. Obviamente, si yo estoy partiendo una manzana, no se la voy a dar, pero él quiere hacerlo. Entonces yo puedo acompañarlo. O sea, requieren también como de un ambiente seguro, que donde estén puedan explorar y puedan hacer, y no en un lugar donde yo le esté diciendo, esto no lo toques, esto no lo hagas, esto es peligroso. Entonces, como adultos, hay que crear el ambiente para que ellos puedan explorar, como dices, y desarrollar, imitar en un ambiente seguro. En ese ejemplo que pones de la manzana, me queda claro que a veces cometemos el error en nuestros días de limitar y hacer que los niños no hagan muchas cosas. Sí. No, mamacita, tú no te pares, tú no esto, tú no lo otro. Y cometemos un error, creo yo, al no ayudar a que los niños se involucren en cosas básicas como
recoger, Sí. tender su cama, o inclusive, como mencionas tú, si quieren ayudar a lavar los trastes o partir algo, oye, pues no le vas a dar el cuchillo normal, pero tal vez sí puedes adquirir un cuchillo diferente en el que el niño se sienta útil y vaya también generando motricidad, ¿no? Totalmente. Y otro tipo de habilidades que a veces como adultos pues estamos cortando o cooptando en nuestros días, y como lo mencionaste, o sea, la sociedad, hemos crecido de una manera totalmente diferente, y queremos que ahorita los niños estén pegados a un televisor, a un iPad o a un celular, y no es lo correcto. Y si seguimos así, estas nuevas generaciones van a pagar los platos rotos porque no van a saber Sí. de leyes de convivencia, no van a saber convivir, no van a saber interactuar, no van a tener independencia, no van a saber colaborar, ¿no? Y es el tiempo de crear los hábitos. Entonces, luego nos quejamos cuando son grandes, no recoge sus cosas, no lava los platos, deja la puerta abierta, ¿no? De cosas muy simples y cotidianas del día a día, pero en estos momentos de pequeños es un momento de oro. O sea, la primera infancia es como el tesoro del hombre. Entonces, todo lo que nosotros les enseñemos en cuanto a hábitos, a buenos hábitos, a dormirse a una buena hora, a tener sus alimentos a determinada hora. O sea, para ellos, para un niño pequeño, no hay diferencia entre un domingo y un martes. Claro. ¿No? O sea, nosotros nos podemos desvelar, pero ¿qué pasa cuando un niño se desvela o no duerme la siesta? Ya nos la pasamos fatal porque está inquieto, no descansó. Entonces, a un niño pequeño mantenerle sus rutinas también es muy importante. Una buena alimentación, porque entonces ellos solitos, cuando tienen un ritmo constante, ellos solitos piden dormirse a tal hora, o se van a llevar su plato a la cocina, lo van a lavar porque lo quieren hacer. Fíjate que ahorita me das pie para poder comentar lo siguiente. Yo creo que algo bien interesante que pudieras transmitirle a las personas que nos puedan ver, a los padres y madres que nos puedan ver, es esa parte de, a ver, si ahorita tú crees como padre que de 0 a 7 años es difícil que el niño te preste atención, haga lo que tú consideras que tiene que hacer, que colabore, que ayude, que esto, si no logramos hacer eso en este periodo donde hay flexibilidad y hay imitación, como dices tú, en el siguiente bloque de edad va a ser muy difícil que el niño, que queramos corregir o que podamos corregir esos hábitos que no logramos Sí. en la primera infancia, que le denominas, ¿no? Sí, totalmente, porque ¿cuántos malos hábitos tenemos como adultos? Sí. ¿Cuánto nos cuesta cambiar un hábito? Se requiere de muchísima disciplina, de mucha determinación. Y los niños pequeños eso lo tienen ahí a la mano. Entonces es un tiempo maravilloso para crear buenos hábitos de limpieza, de orden. O sea, desde todos los días poner mis cosas, ¿no? Llego de la escuela, ¿dónde llevo la lonchera? ¿Dónde pongo la mochila? Y también creo que hay otro malentendido, como que a los niños hay que cuidarlos, ¿no? Por ejemplo, va a trepar un árbol, no, qué miedo, no sea que se vaya a caer. Entonces, si yo no permito a un niño que se caiga, no digo que No, sin un cuidado, pero el niño se va a caer, se cae, se tropieza, está aprendiendo a caminar. Y si le damos las posibilidades de que conozca como el ambiente, el cuerpo, se va a hacer dueño de su cuerpo. Entonces, un niño que crece pudiendo trepar árboles, pues entonces se vuelve, o sea, domina su cuerpo, domina su movimiento. O sea, no estarlos como rodeando de pobrecito, no te vayas a pegar, no te vayas a caer. Ahora los niños no queremos que se ensucien, que se caigan, que lloren. O otro error que yo veo que cometemos es, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres comer? ¿A dónde quieres ir? El niño a esa edad no puede decidir. O sea, ellos no tienen una capacidad como nosotros de adultos de decidir las cosas. Piden a gritos que los adultos seamos responsables y los guiemos. O sea, en ambientes que ellos puedan sí explorar. Pero a veces los queremos llevar o les queremos preguntar. Y a un niño cuando le preguntamos, luego entonces se vuelve exigente. Y pagamos los papás los platos rotos. Totalmente. Y en ese sentido, sí sería, aprovechando que estás aquí con nosotros, ¿qué recomendaciones le darías a los padres de familia que nos están viendo? O sea, ¿cómo ayudar a generar hábitos? Lo más importante, o sea, el hábito más primordial es el sueño, ¿no? Entonces, un niño pequeño hasta los 5 años necesita una siesta, ¿no? Entonces, si se levanta todos los días a la misma hora, 7,
6 de la mañana, según el horario al que entra a la escuela, por ejemplo, yo recomiendo que eso se continúe el fin de semana. Ahora, otra cosa importante, el fin de semana los papás queremos dormir más. Y entonces el niño ya se despertó y tú prefieres, no, pues que se entretenga y le voy a poner la televisión. Sí. Pero si un niño aprende a jugar y tiene un espacio donde no hay una televisión, porque no se trata de decirle esto no, pero esto sí, porque el niño, para un niño es difícil. Pero si yo le tengo un ambiente, un jardín, o si estoy en un departamento, un área donde tenga algunos elementos para jugar, y él va a ir adquiriendo el hábito de a lo mejor el fin de semana, mis papás están dormidos, yo puedo jugar un ratito y ya vamos a desayunar a las 9 de la mañana, sí, ¿no? Sí. Por así decir. Mantener el hábito de la siesta. Si duermen una siesta, pues que se continúe ese hábito de la siesta, de los alimentos y la hora de dormir. O sea, esas dos cosas básicas en la primera infancia es el sueño y la alimentación. Y si mantenemos un horario, entonces a los niños les da seguridad. O sea, el saber que a tal hora voy a comer, para ellos es una seguridad, y para los papás es un descanso saber que van a tener una siesta y yo de 12 a 2 puedo hacer lo que yo quiera. Pero sí es muy importante, sí tenemos que estar como al servicio de las necesidades del niño, y nosotros vamos a tener más tiempo y vamos a poder coordinar mejor nuestro día. Claro, organizarnos. Sí. Y en ese sentido, entonces, ya hablamos de la primera etapa. Después, ¿en qué momento poder ayudar a enseñarle al niño el orden, la disciplina, lo que mencionabas, ¿no? Oye, pues los juguetes aquí se hay que acomodarlos, o el calzado, o tu mochila. O sea, ¿en qué momento es eso? Desde el principio. Desde el principio. Desde todo este tiempo, desde el principio, te vas a vestir para ir a la escuela, ya dejamos, es un trabajo para el papá. O sea, tener las cosas ordenadas para que el niño lo pueda hacer requiere un esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Claro. Pero si yo le enseño, pon los zapatos antes de irnos, y requiere tiempo. Hoy que vivimos en el acelere constante y con la prisa constante, a veces no nos damos el tiempo, o con el teléfono. Todo el tiempo estoy interrumpiendo mi momento de estar con mi hijo por estar atendiendo el teléfono. Entonces yo sí recomiendo que haya, incluso como papás, momentos, o sea, cuando estoy con mi hijo y vamos a vestirnos para ir a la escuela, que el teléfono no esté. O sea, ya el teléfono lo uso cuando se vaya a dormir o cuando esté en la siesta, para no mostrarle al niño elementos y cosas que no quiero que use. Okay. Y desde el principio, el orden es desde el principio. O sea, un niño pequeño, 2, 3 años, que sabe que los zapatos van en un lugar, o que la ropa sucia va en ese cesto, o que acabo de comer y el plato lo llevo a la cocina, si bien nos va, pues que de una vez lo lave. Si eso, entre más chiquitos, pero es una constancia, lo adquieren para toda la vida. Ahora, platicamos un poco de esta parte de corregir. O sea, en la actualidad cometemos el error de no corregir a nuestros hijos, ¿no? Tú y yo crecimos en un entorno, ¿no?, en donde pues era más mano dura y otro tipo de educación, ¿no? Y que no necesariamente ahorita es lo mejor visto, ¿no? Y como todo hay carencias o hay áreas de oportunidad, mejor dicho, pero también lo que estamos viviendo ahorita, en donde muchos padres no quieren poner límites o establecer límites o decir no a los niños, está generando un estrés en las familias complicado, y sobre todo también en estas lamentablemente cada vez más crecientes familias disfuncionales, en donde existe la separación y no necesariamente existe un buen acompañamiento entre la pareja, ¿no?, entre los padres. ¿Cómo hacer? El límite para los niños es una maravilla. O sea, que el niño sepa hasta dónde puede, otra vez es muchísima seguridad. Entonces, la falta de autoridad en los adultos, que es algo que hoy vemos, a los niños les da una esquizofrenia, así, porque entonces no saben qué hacer, en dónde están, porque la realidad es que no pueden ser autónomos en su vida, no pueden tomar un coche e ir a cierto lugar. O sea, hay cosas que los niños no pueden hacer y dependen totalmente de los adultos, de los papás. Entonces, el límite es importantísimo, pero no el límite de regaño correctivo.
Si yo pongo al niño en un entorno saludable, con horarios que van a ir sucediendo, pues sí, me tengo que poner de acuerdo con la pareja, que a lo mejor yo no voy a estar, y hacer acuerdos entre adultos también les da muchísima seguridad a los niños. Y por otro lado, también los niños son tan maravillosos que aprenden muy fácil. A lo mejor en casa de mi papá hay ciertos límites y ciertos horarios o ciertas formas, y en casa de mi mamá hay otras, y en casa de mis abuelos hay otras, y ellos lo aprenden. Pero lo que sí recomiendo muchísimo es no tener temor a decirle a un niño que no, o a poner un límite, porque si no se los ponemos, entonces ellos se quedan como sin un cauce, se quedan en el limbo. Y hay cosas que tenemos clarísimas, ¿no? Si yo estoy en una comida y aquí tengo un tequila y viene el niño pequeño, o sea, estoy clarísima que no se lo voy a dar, y el niño ni siquiera lo va a insistir. Pero hoy nos confundimos con tantas cosas que creemos que ellos pueden decidir o a ver qué quiere, y eso les causa muchísima inseguridad. Sí, como mencionas, puede generar estrés en el niño. Al niño le genera mucho estrés y el berrinche se acrecenta porque a veces le digo que sí y a veces le digo que no. Entonces no lo tiene claro. Y en ese aspecto, en la etapa formativa, en la etapa de educación de los niños, ¿cuál es el rol que forma esta parte de la estimulación formativa y qué es? Pues la estimulación formativa, o sea, esto de estimular precozmente a los niños o darles a decidir cosas, para eso hay etapas, ¿no? Y esta primera etapa, formarlos, es creando buenos hábitos, creando buenos ambientes, pero nos demanda mucho como adultos. Sí, como claro. Te digo, el teléfono, pues si estoy con un niño pequeño y no quiero que use el teléfono porque no le permite desplegar su juego, entonces lo tengo que dejar aparte. Entonces, para que formar bien a un niño, que los papás somos los primeros formadores, maestros, todos somos los papás primero, uno tiene que crear buenos hábitos. Entre mejores hábitos crea el papá, el niño se forma de mejor manera. Bienvenido a una experiencia única en City Express Plus by Marriott en Santa Fe. City Express Plus cuenta con habitaciones que te brindan la comodidad que necesitas para tu viaje de placer o de negocios, donde puedes comenzar tu día con un delicioso desayuno incluido en tu estancia y con opciones para todos los gustos. Disfruta de sus modernas áreas comunes, ideales para relajarte, conectarte y disfrutar tu estadía. City Express Plus Santa Fe cuenta con personal que estará siempre dispuesto a hacer que tu estancia sea memorable, además de tener una ubicación ideal y estratégica en la zona. Estará cerca de todo lo que necesitas. Revisa su página web, reserva ahora y atrévete a vivir nuevas experiencias. City Express Plus, un hotel que te sorprende. Al inicio de la entrevista platicábamos tú y yo algo respecto al tema de lo textil. Ajá. Y el tema del bordado y todo ese rollo. Sí. De acuerdo a lo que has estudiado, ¿en qué sirve eso para los niños? Bueno, primero es una habilidad manual, ¿no? O sea, tenemos 10 dedos y está comprobado neurológicamente que el cerebro crece, o sea, en el ser humano a lo largo de la historia, el hombre primitivo tenía manos muy grandes y cerebro pequeño. Conforme fue desarrollando herramientas y sus habilidades manuales, el cerebro fue creciendo y las manos se fueron afinando, por así decirlo. Entonces, el trabajo manual, que no solo se limita a un tejido, a un bordado, sino a cocinar, a limpiar, a cortar, todo eso estimula conexiones neuronales. Y otra vez, lo que hoy, y cuando los niños se están formando en el uso de las pantallas, solo se usan 2 dedos, o sea, pulgares o índices. Entonces hay otros dedos que se quedan dormidos, y esos dedos que se quedan dormidos duermen a todo el sistema nervioso que llega en realidad al cerebro. Entonces, estas habilidades manuales les dan a los niños un fundamento para un pensamiento creativo y lógico a futuro, ¿no? Cuando los dedos se quedan quietos o solo uso un par de dedos, el cerebro no se desarrolla como debería y con toda la capacidad que tiene. Ok. Y en este aspecto volvemos al tema inicial, en donde mencionas que por
la búsqueda tuya y del papá de tus hijos de una educación diferente, en donde tu hijo padecía pues esa falta de integración o esa apatía o ese no gusto por la escuela desde muy pequeño, hizo que tú empezaras a investigar diferentes técnicas, teorías y demás para ver qué otro tipo de educación podía sí ser compatible con lo que tú estabas buscando para tu hijo. ¿En qué momento llega la metodología Waldorf y qué es? Alrededor de estos 4 años, ¿no? De mi hijo me cayó un libro en las manos, porque te digo, yo leía libros de todo lo que podía para la educación de los niños y demás. Y en uno de los libros había un capítulo de una maestra, Waldorf. Yo no tenía idea de lo que eso era, pero ella hablaba del cuento y decía la importancia de contarles a los niños cuentos, ¿no? Que a través de los cuentos se estimulaba la imaginación y los metía en un mundo. Los niños viven en un mundo de fantasía. Y cuando ahí leí que decía maestra Waldorf, me fui a internet, me puse a investigar qué es la escuela Waldorf, la metodología Waldorf, y encontré un mundo mágico, maravilloso, que me hizo muchísimo sentido, ¿no? No nada más algo así creativo, sino todo lo que yo leía tenía un fundamento científico muy aterrizado y que hacía mucho sentido, como esto que te estoy compartiendo. Los niños pequeños necesitan jugar libremente. Todo el niño en cualquier país del mundo y en cualquier época, el niño ha jugado. Entonces, ¿qué pasa en esta primera infancia? Pues que una de las materias más importantes es jugar. Y así fui encontrando lo que es, o sea, los fundamentos de la pedagogía Waldorf, y conocí al filósofo fundador de esta pedagogía, Rudolf Steiner, que todo lo que propone me hacía mucho sentido. Y así fue como fui, como mamá en ese momento, buscando qué hacían estas escuelas, y por suerte encontré una escuela muy pequeñita en la Ciudad de México, que fue mi primer acercamiento a la pedagogía Waldorf. Pero en ese aspecto entonces entendamos que pues fue tu inquietud y tus ganas de ayudar a esta introducción al método, a la educación básica, la educación preescolar, mejor dicho, en primera instancia tu hijo, y decir, oye, pues, ¿qué podemos hacer, no? Cuando tú empiezas a ver esta parte del cuento y lo de la metodología Waldorf, en el momento que tú lo hiciste hace 16 años, ¿ya había algo aquí en México adicional a este pequeño colegio o era una tendencia nueva o cómo está? Sí, en México la primera escuela Waldorf tiene alrededor de 40 años. Ah, ok. Pero es una escuela, bueno, no conocida. Y yo encontré esta otra iniciativa, era como una escuela en casa, eran 5 niños. Yo estaba muy preocupada cuando la descubrí, que hubiera lugar para mi hijo. Como yo venía de una historia de a ver si hay lugar, la lista de espera, y la maestra en ese momento, que ahora es gran amiga mía, se rió de mí. Yo preguntándole, oye, ¿tienes lugar? Y yo creo que se rió y dijo, ay, pobre, está desesperada. Y me dijo, sí, vente aquí a platicar y a conocer. Y fue que empecé a conocer todo este mundo, y fue curioso porque cuando llegamos a esta primera entrevista, que yo llevaba a mi hijo, que normalmente estaba estresado y la escuela y sus mañanas, entramos al saloncito que era chiquitito, nada más el lugar era muy agradable, muy bonito. Lo que le sucedió a mi hijo es que cayó dormido 2 horas, se quedó profundamente dormida mientras nosotros platicábamos. Y ahí fue donde dije, este ambiente de paz, le está dando seguridad. algo, seguridad, y se pudo soltar, ¿no? En una gran siesta. Y así lo encontré, y estuvimos ahí pues 4 años. Donde yo estuve desde el principio muy activa como mamá, como yo tenía toda esta cuestión del tejido y lo textil, y veía que en esta metodología, pedagogía, hacían muñequitos tejidos, usaban cosas con fieltro. Dije, pues yo todo eso puedo hacer, y así fue que inicié. Pues qué interesante esta parte que nos platicas. A veces como padres no nos damos el tiempo o la oportunidad de identificar realmente cómo están nuestros hijos. Sí. Escucharlos, identificarlos y canalizarlos correctamente, ¿no? Sí. Lo mencionabas muy bien, a veces estamos metidos y sumergidos en esta vorágine del día a día,
que creemos que las cosas tienen que seguir un cronograma de manera normal o natural. Y no necesariamente las cosas son así. No unos zapatos le van a quedar a todos, ¿no? Así es. Y esto, qué interesante esta parte que tú has logrado desarrollar, hacer, que es el buscar diferentes técnicas, metodologías para poder tener un buen acompañamiento para tu hijo mayor en este momento. Y eso te llevó a encontrar toda la metodología Waldorf, entender que era una técnica de hace muchos años ya, y cómo irla implementando, también cómo compartirla. En ese sentido, ¿cómo es ahorita en este momento que eres educadora, que eres pedagoga y que eres directora de una institución académica con la metodología Waldorf? ¿Cómo es para ti el generar o el desarrollar las habilidades para el grupo docente? Como maestros, soy coordinadora pedagógica. En nuestra escuela no hay directores, es una forma en la que trabajamos en conjunto, colegiadamente. Y más que aprender, claro que hay una metodología, hay una didáctica que aprender, pero la pedagogía Waldorf es una filosofía de vida, ¿no? O sea, sí es un desarrollo interior muy profundo el que tenemos que hacer como maestros, porque sabemos que no solo enseñamos matemáticas o lectura o tejido, en mi caso, sino estamos formando seres humanos que va más allá de lo que la academia nos presenta, ¿no? O sea, académicamente hay que cubrir, por supuesto, contenidos, pero la formación que otorga la pedagogía Waldorf es formar seres humanos libres, que logren encontrar el propósito en sus vidas, que logren desarrollar sus talentos, porque cada uno tiene un talento diferente, y desde ese lugar es que como maestros vamos guiando a los estudiantes. Como maestros iniciamos capacitaciones, nos formamos, vamos aprendiendo los fundamentos de la antroposofía, que es lo que es la raíz que da el sustento a la pedagogía Waldorf, y la capacitación es continua. O sea, es algo que no termina. Podemos tener una formación de 5 años, como fue mi caso cuando yo inicié, pero es algo que continúa. Y la formación más importante como docentes es el alumno. O sea, tenemos que desarrollar habilidades de observación, y como padres. O sea, si yo observo a mi hijo o a mi estudiante, hay unos inquietos, hay unos más científicos, hay unos más creativos, hay unos más justos, que quieren que todo esté bien. Entonces tengo que hacer una profunda observación como maestro para ver qué necesita los niños que tengo enfrente, por un lado. Y por otro lado, es un profundo conocimiento del ser humano. O sea, como maestros Waldorf tenemos que conocer quién es el ser humano, cuáles son sus etapas de desarrollo, sus etapas evolutivas, porque cada edad presenta una posibilidad de desarrollo maravilloso, pero hay un tiempo para cada cosa. Entonces, todo eso es lo que estudiamos como maestros. Otra cosa importante es que nosotros nos reunimos semanalmente a hablar de las clases, de los grupos. O sea, tenemos un trabajo donde realmente estamos observando las necesidades del niño como individuo, del grupo, si es un 4º grado, un 10º grado, y de la escuela, ¿no? Y entonces es un trabajo profundo, constante, y también lo que es una de mis propósitos fuertes es que el maestro no está valorado. O sea, en México, y bueno, creo que en todo el mundo, pero hablando de nuestro país, el maestro no tiene un valor como el del médico, como el del abogado, como el del empresario, y estamos formando lo más importante de la vida. O sea, estamos formando seres humanos. Entonces, una profesión es una vocación. O sea, un maestro Waldorf que no tiene vocación, no, pues como un médico, no cualquiera puede hacer una operación, ¿no? Entonces sí es una vocación grande la que se requiere, y la satisfacción es, o sea, acompañar a niños en su desarrollo es un regalo para todos los que somos maestros, ¿no? De la pedagogía Waldorf. Qué padre escucharte, qué padre la manera en la que te expresas y te apasiona este tema. Pero me gustaría que nos compartieras más sobre los procesos o los niveles de los bloques de edad.
Platicábamos fuera de cámaras de los 0 a los 7, de los Sí. 7 a los 14. ¿Qué significa? El ser humano tiene un cambio importante a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, científicamente se puede hablar hasta los 64 años. Ok. Pero los 3 primeros septenios, es decir, los primeros 20, o sea, los 21 años de la vida de un ser humano, es cuando somos susceptibles de ser educados por adultos, o sea, por otros. A partir de los 21 años ya nosotros como adultos, que ya somos o deberíamos de ser, elegimos carreras y profesiones. Entonces estos 3 grandes septenios de formación, de educación, son los primeros 7 años, el niño está desarrollando su cuerpo físico y es la herramienta que nos va a llevar por la vida y estos hábitos de lo que te hablaba en un principio. Entonces es un tiempo donde el niño está en movimiento. En la pedagogía Waldorf es a través de labores domésticas, lo que se recrea en una casa. Antiguamente las familias eran numerosas y había 7 hermanos o 10 o 12 y entre ellos mismos había un gran aprendizaje y ayudaban en la casa. Claro. Entonces es el septenio de crear hábitos, de desarrollar el cuerpo físico. El niño también vive en una etapa de fantasía, donde todo es bueno. Entonces para un niño que pueda jugar, que esté en un entorno cuidado, en un ambiente cálido, le crea una gran formación. Entonces eso se hace en la pedagogía Waldorf, ¿no? Se recrea, por así decir, un hogar. No están divididos por edades como En la educación. en la educación tradicional, porque hay un aprendizaje enorme de niños pequeños a grandes y de lo que desarrolla el grande como liderazgo, como cuidado, como empatía a niños más pequeños. Entonces es un mundo como de bondad, donde el juego libre, el alimento, todas las necesidades básicas están muy cuidadas y los maestros están en total presencia para los niños, porque sabemos que imitan todo lo que hacemos, imitan lo que ven y lo que no ven. O sea, eso es muy impresionante en una primera infancia. Entonces ya platicamos ahí de los primeros 0, de los Sí. 0 a los 7, de los 8 a los 14. Exacto, a partir de los 7 años, Ajá. todo esto que ya se construyó cambia de los 7 a los 14 años. Este periodo es el periodo donde se desarrollan las habilidades emocionales. Ok. Todas las emociones se desarrollan en este segundo septenio. Y es cuando los niños empiezan la escuela formal. ¿A qué me refiero? Empiezan las matemáticas, empiezan las letras, empieza la lectura, porque en una primera infancia no hay materias académicas formales como las conocemos. Si bien se fundamenta toda la parte matemática, cognitiva, del lenguaje en este primer septenio, pero no se lleva de manera formal. De los 7 a los 14 años, los niños aprenden a leer, a escribir, los números, la historia, las ciencias, del primero de primaria, por así decir, hasta el segundo de secundaria. Ok. Es a través de todos, del sentimiento, por así decir, que los niños aprenden todas estas materias. Ok. Es el septenio del arte, por así decirlo, ¿no? Ok. O sea, todo se plantea desde un lugar artístico y que no se confunda con que solo aprenden arte, sino es mucho a través de la experiencia. O sea, Ok. los niños van a un jardín a ver cuántos pétalos hay en una flor y de ahí salen las matemáticas, las multiplicaciones, todo lo experimentan y después ya lo van plasmando en sus cuadernos. Y también tienen muchas otras áreas de desarrollo como es la música, el movimiento y los deportes, el huerto, la euritmia, que es una clase exclusiva de la pedagogía Waldorf todavía, todas las artes manuales, los textiles, los bordados, y así se van desplegando todas las materias, la historia, las narraciones. Todos los días los niños escuchan una narración que también va de todas las materias van acordes a la etapa evolutiva en la que está viviendo que se encuentran el ellos. niño. ¿Y de los 14 a los 21? Y de los 14 a los 21 años, el niño ya, todo este segundo septenio va así con las emociones hasta que se logran regular. Y el joven a partir de los 14 años, 13, 14 años, 15 años, porque nada es así tajante,
acompañado de la madurez sexual, toda la energía ya va al pensamiento como lo conocemos como adultos, o sea, al método científico, a la comprobación. El joven aprende a través de un adulto que es apasionado en su materia, o sea, de un matemático, de un químico, de un historiador, de un artista. Aprende principalmente la pasión por lo que ese maestro hace. Okay. Entonces el joven que está desarrollando sus ideales aprende de alguien que hace lo que le apasiona y empieza a hacer sus juicios. Desarrolla el juicio, la lógica en esta tercera etapa de educación. Qué interesante. Y en ese sentido, entonces, ¿la metodología Waldorf termina hasta los 21? Como escuela Waldorf termina en un tercero de preparatoria, que es un 12º grado, y ya de ahí viene la universidad, ¿no? O sea, si el joven decide ir a la universidad, pues ya tiene un momento para elegir lo que quiera, pero ya fundamentó sus hábitos en este primer septenio, ya fundamentó sus emociones, su equilibrio emocional para ir a un pensamiento, a un discernimiento de la información, a una visión de perseguir un ideal. Y ya esta etapa de la universidad no es que continúe la pedagogía Waldorf, pero como pedagogía sabemos que hasta esa edad es que se desarrolla el ser humano. Pues qué interesante, Silvia, qué interesante el poder entender un poco más de la manera en la que los niños aprenden, en la que los niños se desarrollan, en la que nosotros como padres podemos tener un buen acompañamiento con nuestros hijos. Ya entendimos cómo de los 0 a los 7 años vamos a poder ayudar a generar los hábitos. Sí. De los 7 a los 14 años cómo se van a establecer las emociones. Sí. Y cómo esta parte de los 14 a los 21, ese despertar sexual y esa parte del ejemplo de las personas va a ayudar que a través de la mano de profesionales poder entender las diferentes materias y poder ayudar a canalizar de mejor manera a un estudiante su profesión de vida, ¿no? Sí. Que a veces es lo más difícil para muchos de nosotros, ¿no? Que de repente estudiamos cierta carrera y nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Sí. Porque no nos preparan para ciertos elementos o ciertos temas. Y de acuerdo a lo que tú nos estás platicando, pues la metodología Waldorf pues lo que ayuda es precisamente a eso, a generar las bases para poder tener un aseguramiento de que la persona va a poder tener claras cuáles son sus habilidades y cuáles son sus aptitudes, sus sueños, anhelos y por lo tanto qué es lo que más le conviene a él, en dónde puede desarrollar todas esas habilidades, ¿no? Y también a él y al mundo, porque la pedagogía Waldorf es una pedagogía social. O sea, si bien los niños van aprendiendo todos a un ritmo, como maestros también vemos las individualidades y los niños y los jóvenes aprenden a estar preocupados y ocupados más bien por el entorno, por los otros, entonces van a elegir algo y no van a perder de vista el entorno de la naturaleza y la sociedad. O sea, son jóvenes que... Más conscientes. Mucho más conscientes. Más conscientes de su aquí y de su ahora. Sí. ¿Algo más, Silvia, que nos quieras compartir? Yo creo que los jóvenes cuando se convierten en adultos con un pensamiento claro, con unas emociones equilibradas y una buena voluntad, unos buenos hábitos, pues la sociedad puede llegar a ser mejor. Y Sin eso duda. Ofrece la pedagogía Waldorf. Sin duda. Pues muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Ha sido un honor y un privilegio poder platicar contigo. Entender en qué consiste esta parte de la metodología Waldorf. De repente yo creo que no solamente un servidor, sino otros padres de familia que nos pueden estar viendo, de repente tenemos esa inquietud de cómo canalizar y de cómo ayudar a tener un buen acompañamiento a nuestros hijos en las diferentes etapas en las que se encuentren, para poder ayudarles a que desarrollen esas habilidades, esas emociones, y puedan ir descubriendo el día a día de una manera mejor acompañados, ¿no? Entonces, qué interesante entender por todo lo que viviste de manera personal, de manera familiar, y esto cómo te ayudó a poder descubrir la metodología Waldorf y cómo en este momento estar ayudando a más personas, ¿no? Va a estar pasando toda la información de Silvia. Ella trabaja en el colegio Inlaquesh, es la coordinadora del colegio Inlaquesh aquí en la Ciudad de México, en la zona de Coajimalpa. Va a estar pasando toda su información para que todas las personas interesadas pues la puedan contactar y puedan hacer una cita, puedan tener alguna llamada o algo
para que puedan entender más de esta metodología. En este momento en la Ciudad de México son 140 alumnos, ¿no? 172. 172 Sí. Alumnos los que están en este 2023 en esta metodología en el colegio y sin duda, pues como lo menciona Silvia, buscando generar mejores niños, mejores adolescentes y mejores adultos para en este entorno que necesitamos cada vez mejorar nuestras habilidades cognitivas y nuestras habilidades sociales para salir adelante en esta vorágine que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Sí. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Esto es Empezar, la entrevista. Si les gustó la entrevista, les pedimos que le den like, que la compartan y que se suscriban a nuestro canal. Van a estar apareciendo todas nuestras redes sociales aquí abajo. Los invitamos a que sigan transmitiendo nuestros programas. Son todos los jueves a las 7 de la noche. Y si este programa les gustó, se lo compartan a todas las personas que consideren les puede ayudar y les puede ser de beneficio para poder ayudar a nuestros hijos a tener un mejor acompañamiento. Es Empezar la entrevista. Muchas gracias.